un hombre de acabada experiencia en el tratamiento de pacientes y la atención de pacientes con COVID. Muy amablemente siempre nos atiende el doctor José Fusilo. Doctor, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buenas noches. Buenas noches, Santiago. ¿Cómo estás? Buenas noches a la audiencia. Doctor, quiero arrancar con el tema vacunas en particular, porque ahora abuelo, abuela, mamá, papá o gente que está al cuidado de adultos mayores en casa, probablemente se haya desayunado la noticia de mañana ya pueden ir a los vacunatorios y con número de cédula van a acceder a la vacuna. Muchos celebrando, otros probablemente con alguna duda o falta de información respecto a esta vacuna en particular. ¿Cuál es, doctor, el mensaje concreto y claro que podemos darle a todas esas personas de 85 años para arriba, 90, 94, 95 años, con respecto a por qué es importante aplicarse esta vacuna, doctor? Sí, creo que ha sido el motivo más frecuente de consulta al día de hoy. Las personas, los adultos mayores de ese grupo etario han llamado constantemente a preguntar qué hacían. La respuesta indiscutiblemente es que la vacuna, cuando hablamos de riesgo-beneficio, la vacuna es ampliamente mucho más beneficiosa que el riesgo eventual que pudiera tener cualquiera de ellas. Hay que recordar que todas las vacunas que tenemos en este momento aprobadas tienen una efectividad cercana al 100% para reducir los cuadros severos y que eso es un número muy importante. Eventualmente la mortalidad en las personas mayores de 80 años es cercana al 50%, es decir, una de cada dos personas mayores de 80 años que tengan la enfermedad va a fallecer. Sin embargo, el riesgo de tener un efecto colateral por la vacuna es menos del 1%. Entonces, creo que no hay discusión de qué es más beneficioso. Todos los adultos mayores que estén en esa franja deberían vacunarse o hay algunos en particular que quizá no deberían hacerlo aún, doctor. Para aclarar, sobre todo porque algunos dicen, yo tengo diabetes, yo tengo hipertensión, yo tengo algunos problemas neurológicos quizá. Todos quienes tengan 85 años y más, ¿tienen que ir mañana a los vacunatorios o dependiendo del día que les toque? Sí, sí, no hay una contraindicación a no ser que estén cursando o hayan cursado recientemente con la enfermedad activa o que se hayan vacunado en las últimas 2 semanas para influenza, ¿verdad? En esos casos se espera un poco más de tiempo, 2 semanas más por lo menos, para ponerse la vacuna del COVID, ¿verdad? Pero por el resto de las cosas, la diabetes, la hipertensión, ninguna de ellas es contraindicación a la utilización de esta vacuna en particular. Al ser la Covaxin una vacuna de virus inactivado, ¿qué significa eso para quien se pone la vacuna? ¿Hay un riesgo de tener eventualmente una febrícula, tener eventualmente, como pasa con la vacuna de la influenza, por ejemplo, algún inconveniente de salud que genere la vacuna como una reacción adversa, pero que pasa posteriormente, es apenas una reacción adversa? ¿Qué se espera de la Covaxin en particular a ser un virus inactivado, doctor? En particular, es el mecanismo de acción de la vacuna es similar al de la vacuna de la influenza, es decir, que los efectos adversos también van a ser similares, eventualmente febrículas o cuadros febriles o cuadros gripales leves que podrían verse en la primera semana en los días posteriores a la inoculación, ¿verdad? Mm. Entonces, esos son síntomas que, por lo descrito en esta vacuna, la Covaxin, son muy leves, ¿verdad? Correcto. Dos puntos que me mencionabas recién y me parecen puntos interesantes. El primer punto es aquel que tuvo coronavirus. ¿Cuánto tiempo después de su recuperación debería aplicarse la vacuna, doctor? Entre 3 semanas y un mes. Pero hoy por hoy está perfectamente demostrado que a partir de las 3 semanas de la recuperación, es decir, eventualmente el día 14, las personas ya pueden ponerse la vacuna sin problema. Incluso hay artículos que hablan de que la vacuna puesta en ese tiempo produce como un efecto beneficioso, inclusive en la reducción de síntomas post-COVID. Entonces, hoy está absolutamente recomendada la vacunación entre 3 semanas a un mes posterior al cuadro de COVID. El que aún no tuvo coronavirus, doctor, debería hacerse un hisopado previamente si es que tiene síntomas, no va directamente hasta que tenga un resultado.
¿Qué pasa si fuera un asintomático? ¿Qué pasa con aquel que todavía no tuvo coronavirus y ya tiene la posibilidad de aplicarse la vacuna? No, no hace falta hacerse un hisopado previamente. Si uno no tiene síntomas, se debe aplicar igual la vacuna. Aunque esté asintomático en ese momento, el tener la vacuna con una eventual posible infección en ese momento no aumenta el riesgo. Hoy por hoy, por lo menos, no está demostrado que aumente el riesgo. Entonces, sí, se tiene que vacunar igual. La persona que no tiene síntomas y que no desconoce si está infectada o no, se tiene que vacunar igual. Quien todavía no se puso la vacuna contra la influenza, ¿cuánto tiempo debería esperar después de haberse aplicado la vacuna contra el COVID para aplicarse la vacuna contra la influenza y por qué, doctor? Deberían esperar, si se pone primero la vacuna para la influenza, deberían esperar por lo menos 3 semanas posteriores a la segunda dosis del COVID, ¿verdad? Si se pone primero el COVID, se pone hoy el COVID, en 3 semanas se pone el refuerzo y 3 semanas a un mes posterior recién la vacuna para la influenza. Y si se hace al revés, primero la vacuna para la influenza, por ejemplo, te la pones la vacuna para la influenza mañana, 3 semanas esperas, podés ponerte la primera dosis de la vacuna del COVID y posteriormente el refuerzo. Y en ese segundo ejemplo, ¿cuál es la recomendación, doctor, considerando que el que hoy se agendó eventualmente tiene alguna expectativa de que por lo menos en un mes se aplique la vacuna contra el coronavirus? Entonces, ¿qué hace esa persona? ¿Se aplica hoy la vacuna o mañana la vacuna contra la influenza porque quizá pase más de un mes para aplicarse la Covaxin? ¿O qué decisión toma? ¿Espera primero la Covaxin para luego aplicarse la de la influenza? ¿Cuál es la recomendación, doctor? En términos de prioridades, se prioriza el COVID, se prioriza la vacuna para SARS-CoV-2. Si es que la persona es mayor de 85 años y ya está agendada, se recomienda que espere su turno, ya que probablemente va a ser en estas 2 semanas. Correcto. Otra pregunta frecuente es, porque hoy estaba viendo las reacciones que generaba esta cuestión del anuncio de la vacuna, ¿qué pasa si yo tengo medicación habitual? Y muchos dicen, no, pero yo tengo que preguntarle a mi doctor porque tomo la pastilla para la hipertensión, tengo que preguntarle al doctor porque tomo vacunas para diabetes, insistiendo ahora, pero desde la perspectiva de la vacunación. No es necesario suspender ninguna medicación para ir a aplicarse esta vacuna, doctor. Ninguna medicación ha demostrado tener una interacción de algún tipo con el principio activo de la vacuna. Correcto. Cuando uno se aplica esta vacuna, doctor, ¿qué es lo que se espera con el plan de vacunación? Porque estuve leyendo que lamentablemente incluso alguna gente sigue insistiendo en la idea de tal persona se puso la vacuna, sin embargo, igual enfermó de coronavirus. La vacuna en sí, ¿cuál es el efecto que genera? Y cuando hablamos de efectividad de una vacuna, ¿de qué estamos hablando, doctor? Bueno, la vacuna lo que hace es que el organismo produzca anticuerpos. Por diferentes mecanismos el organismo produce anticuerpos que son, digamos, las defensas que tenemos nosotros para eventualmente afrontar el virus, ¿verdad? El periodo de tiempo de que el organismo empieza a producir anticuerpos varía de acuerdo a cada vacuna, pero el promedio de días es entre 19 y 21 días. Es decir, recién probablemente la tercera semana de ponernos la vacuna vamos a tener alguna protección de anticuerpos lo suficientemente útil como para eventualmente reducir la tasa de infección. Hay que recordar que son 2 dosis de la vacuna, de la mayoría de las vacunas por lo menos. La primera dosis generalmente produce entre un 50 y un 60% de efectividad. Recién cuando recibimos la segunda dosis es que aumenta la efectividad de las vacunas para reducir fundamentalmente los cuadros severos, ¿verdad? Todas las vacunas tienen cercano al 100% de efectividad para reducir el cuadro severo, es decir, para reducir eventualmente la muerte, que es a lo que se apunta. No van a reducir, y por lo menos las que tenemos aquí, no tienen una efectividad del 100% para reducir. Es decir, que, por ejemplo, la Covaxin, que es un 80% de efectividad, tenés todavía un 20% de posibilidades de tener un cuadro leve, pero va a ser un cuadro eventualmente leve, de corto tiempo, que no va a revestir mayor gravedad como para internación. Entonces ahí hay que ser bien claros, la vacuna no evita la enfermedad leve, pero sí evita la enfermedad severa en la mayoría de los casos. Claro, el objetivo de esta vacunación es en realidad evitar
llegar a una cama de terapia, primero llegar a la muerte, segundo llegar a una cama de terapia, tercero llegar incluso a la hospitalización. En la medida que sea mayor la efectividad, es mayor el margen al que podemos aspirar eventualmente. Ante el escenario de no tener ninguna protección, incluso una vacuna que nos hable de un 50% de efectividad, quizá, doctor, ya está protegiendo mucho más de lo que hoy podemos tener sin ninguna vacuna. Claro, totalmente. Un 50 más de protección ya es en principio mayor que la protección anual que nos da la vacuna de la influenza, ¿verdad? Y cuando hablamos de 50%, hablamos de evitar los cuadros leves y moderados, porque todas las que tenemos en el mercado actualmente tienen una efectividad cercana al 100% para evitar el cuadro severo. Es decir, que nunca antes visto una efectividad tan grande en una vacuna y fundamentalmente hoy lo que puede llegar a cambiar algo son las variantes, pero hoy por hoy todavía no tenemos demostrado que las variantes, digamos, escapen a la inmunidad a la vacuna. Se cree que la variante brasilera, por ejemplo, puede no tener, pero hoy por hoy todavía no sabemos. Entonces, la recomendación es absoluta con respecto a las vacunas, que reducen prácticamente el 100% de la mortalidad de las variantes actuales. Doctor, ¿cómo se explica? Muchos preguntan que países que avanzaron mucho con la vacunación hoy estén también en un pico de contagios. El caso de Chile, Uruguay tiene un número muy alto de personas también considerando su población. En contrapartida, hoy hablaba con el doctor Sergio Zanotti desde los Estados Unidos y me decía él, nosotros lo que notamos es que hay una reducción importante en la cantidad de personas hospitalizadas y lo que sí estamos viendo es que llegan a hospitalización jóvenes que todavía no se han aplicado la vacuna, por ejemplo, pero se redujo la franja de adultos mayores, entonces quiere decir que hay una efectividad de la vacuna. ¿Cuál es el análisis respecto a la experiencia de los otros países que ya avanzaron y mucho más, doctor? En particular Chile, que ya está por cercano a más del 40% de su población vacunada, se habla fundamentalmente de dos cosas. Todavía tienen un 60% de población susceptible, que justamente la población no vacunada es la población más laboralmente activa o incluso socialmente más activa. Y el proceso de vacunación en general en muchos países ha generado como una falsa sensación de seguridad y es allí donde tenemos que apuntar y ser bien claros. O sea, ponernos la vacuna no significa que nosotros hayamos vencido al COVID y que somos superhéroes prácticamente. Tenemos que seguir cuidándonos igual y estos brotes se vieron en los países en los cuales, digamos, la sensación de seguridad o esa falsa sensación de seguridad fue muy amplia y eso lo comentan los propios colegas chilenos. Entonces, en Chile se produjo ese fenómeno sumado a que el resto de la población susceptible sigue infectándose en un periodo de picos muy altos, pero que eso finalmente, y la curva en Chile lo está demostrando, va a empezar a bajar. Correcto. Doctor, el punto importante también respecto a la vacunación es que, insistimos, no va a evitar el contagio, por lo que no debería llevar a relajar ninguna medida hasta tanto se tenga un porcentaje poblacional muy alto de gente vacunada, porque puede generar también, así como algunos medicamentos que se venden como los medicamentos que son la panacea dentro de la prevención para el coronavirus, generan en muchas personas, no en todas, pero en muchas personas la sensación de tener una protección que no ocurre. Sí, así mismo. Y también tenemos el tema de las variantes, Santiago. Hoy por hoy tenemos en circulación en nuestro país la variante brasilera que desconocemos si es que las vacunas actuales van a ofrecer la misma eficacia que para la variante anterior. Entonces hay que ser bien claros con eso. Los cuidados deben seguir igual e incluso tratar de ser un poco más metódico. Creo que la vacuna es un aliciente muy importante y probablemente en términos epidemiológicos va a tener mucho impacto en los siguientes meses, pero no va a ser algo agudo ni pronto, sino que la campaña de vacunación va a llevar su momento, su tiempo y el momento de poder evaluar eso probablemente lo vamos a tener dentro de 6 meses. Doctor, cuando se habla de los medicamentos que pueden tener algún tipo de efecto, los médicos en su gran mayoría hablan de que lo que esperan es que aparezca alguno que evite eventualmente de forma efectiva la replicación viral, así como el oseltamivir, por ejemplo, para los casos de influenza,
que fue fundamental para evitar la replicación, explican los médicos. Entonces pregunto, ¿existe eso hoy en Paraguay o en el mundo? No en Paraguay, ¿existe eso hoy en el mundo en etapa de investigación, al menos que genera algún tipo de expectativa, doctor? Sí, existen varios medicamentos en etapa de investigación, pero esta pandemia nos ha enseñado que lastimosamente la gran mayoría de los medicamentos probados con ese fin han tenido un éxito parcial o un rotundo fracaso en la mayoría de las veces. Todavía no se ha encontrado un medicamento que logre reducir efectivamente la carga viral, y si lo hacen, esa reducción de la carga viral no siempre se condice realmente con la clínica. Lo que se busca es un medicamento que evite la progresión de la enfermedad. Es decir, que si yo tengo un cuadro leve hoy, que tome ese medicamento y eso me asegure que yo no voy a tener un cuadro severo. Y eso lastimosamente hasta el momento no hay. Hoy todos los medicamentos aprobados para su uso son de uso mayormente hospitalario, es decir, se los usa en el ambiente hospitalario ya una vez que el paciente se internó. Los medicamentos para fase previa o para el paciente leve, hoy por hoy no tenemos ningún medicamento con eficacia absolutamente demostrada, y siempre hay informaciones que aparecen día a día que hay que analizarlas profundamente y dentro de lo que es el enfoque científico, y hasta hoy lo que tenemos son medicamentos que reducen la mortalidad y que son de uso hospitalario. Correcto. Doctor, con relación a justamente el trabajo que están haciendo desde INERAM, ¿están saturados, no tienen lugar? ¿Cómo están en cuanto a medicamentos? Porque en muchos hospitales sigue habiendo faltante de ciertos medicamentos y algunos de ellos bastante caros, sobre todo decían algunos pacientes, estuve por el hospital de Villa Elisa, para el pulmón, por ejemplo. Son remedios bastante caros que no hay en el servicio público. Bueno, los medicamentos caros que veo que se vienen pidiendo mucho son medicamentos que en los últimos meses han tenido algunas publicaciones favorables en lo que respecta a reducir la mortalidad en los casos severos. El gran problema de estos medicamentos es que hay que evaluar para cada paciente, es decir, el margen terapéutico de estos medicamentos es bien determinado y es bien pequeño, es decir, tenemos que tener exactamente el paciente correcto con la medicación correcta, que tiene un costo muy alto, y ahí es donde hay que poner la balanza realmente el costo-beneficio de los medicamentos, y en eso hay que ser bien claro, y no cargarle al familiar con el tema de que si no consigue un medicamento de 10 millones o de 17 millones, que su padre o su familiar va a morir por eso, porque eso estamos viendo, mucha gente que está sufriendo por no poder un medicamento que es un adyuvante para reducir eventualmente la mortalidad, pero que no está demostrado que reduzcan efectivamente la mortalidad, excepto tal vez el tocilizumab, que tiene algunos ensayos clínicos favorables, pero que hablan de más o menos 1 de cada 25 pacientes tratados con tocilizumab eventualmente se pueden beneficiar. Doctor, ¿qué pasó con lo del plasma convaleciente? Que se estaba haciendo un experimento, un ensayo, un estudio. Eso no supimos más los resultados. Los ensayos clínicos del plasma convaleciente en todo el mundo han tenido resultados muy dispares. La gran mayoría de ellos fracasaron en demostrar la utilidad del plasma convaleciente. Sí, un estudio argentino habló de que eventualmente podrían ser útiles dentro de los primeros 3 días, y el estudio paraguayo había mostrado cierto beneficio también dentro de los primeros 5 días. El gran problema es que esa ventana terapéutica es muy pequeña. Generalmente nosotros no vemos a los pacientes hasta pasados los 7 días en los hospitales, entonces es prácticamente imposible usar el plasma convaleciente si los pacientes nos llegan ya con 8, 9, 10 días de inicio del cuadro, ¿verdad? Doctor, ¿una persona puede ser asintomática, no saber que tiene coronavirus y morir a los 2 días, por ejemplo? No, generalmente los cuadros asintomáticos son cuadros que son considerados leves, es decir, no es factible ser asintomático y fallecer, o sería excepcional, por lo menos no sería la causa del cuadro COVID. Sí. Doctor, respecto a la vacunación, porque ahora van llegando muchas preguntas, también es importante darle respuestas a la gente. ¿Es recomendable que sean los hospitales los lugares para la vacunación? Porque mucha gente dice, los hospitales están hoy repletos de personas que van con cuadros de coronavirus, los adultos mayores son personas que están en una línea susceptible, muchas de estas personas quedaron aisladas desde el primer día de pandemia.
¿No es un riesgo llevarlas hasta los hospitales? ¿Cuál es tu parecer, doctor, respecto a ese tema? Sí, es un riesgo llevarlo a los hospitales, pero también hay que tener preparado si se va a hacer en el ambiente domiciliario o en el ambiente, en otro ambiente que no sea hospitalario, tener preparado todo un equipo de atención rápida para eventualmente alguna aparición de algún efecto colateral. Tienen que esperar todo lo que se coloque en la vacuna en un promedio de 30 minutos para evaluar si es que no existe algún tipo de reacción y debe haber un equipo preparado para dar respuesta a eso, si no se basa en el ambiente hospitalario. Ahora, el ambiente hospitalario hoy es peligroso, si efectivamente prácticamente todos los hospitales hoy están repletos de pacientes infectados y el ambiente de los hospitales está absolutamente contaminado, por lo cual sí, es peligroso. Habría que en todo caso tratar de tener vacunatorios fuera de estos hospitales, pero con cobertura de alguna ambulancia, de médicos también, doctor. Sí, definitivamente sí, tiene que haber un equipo de ambulancia, de enfermería que esté capacitado como para dar respuesta a cualquier eventualidad. Doctor, con relación a estas cifras tan altas de muertos que estamos viendo, realmente, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Nos esperan tiempos peores? ¿Ya posiblemente esto vaya en descenso? ¿Qué es lo que cree usted que podría pasar de acuerdo a lo que estamos viendo? Bueno, si el sistema sigue así de colapsado como está, evidentemente estas cifras van a aumentar. Hoy por hoy ya prácticamente no hay forma de dar respuesta de atención a todas las personas que lo requieran y ustedes lo pueden ver porque en cualquier momento que uno abre las redes sociales, hoy se inundan los pedidos de auxilio y de camas. El teléfono nuestro desde las 5 de la mañana no para con pedidos de camas y de lugar. Realmente es desesperante no poder dar respuesta a todo porque muchas veces son conocidos, son amigos los que te piden auxilio y no podemos dar respuesta, ¿verdad? El sistema colapsado va a generar siempre más mortalidad, no solamente por COVID, sino que también va a empezar a haber más mortalidad por otras enfermedades que no están recibiendo la atención adecuada. Es decir, un sistema colapsado es un problema enorme de salud pública. Doctor, ¿cuáles son en la línea de los medicamentos que refería Sani hace rato, aquellos que no pueden faltar bajo ningún sentido en el tratamiento? Si bien decía usted, hay algunos que quizás son complementarios como para tratar de dar todo el soporte posible para adornar, decías el otro día en la lupa, el tratamiento. Pero ¿cuáles son los indispensables, aquellos que no pueden faltar? Por orden de prioridad, lo ideal es tener siempre los tres, pero sin duda el oxígeno. El oxígeno es lo que realmente le salva la vida a los pacientes. Los pacientes tienen hipoxia severa y los pacientes se mueren por déficit de oxígeno. Lo primero que no puede faltar nunca es el oxígeno. En segundo lugar, los corticoides, cualquiera fuese, pero la dexametasona fue la que fue profusamente más estudiada. Y en tercer lugar, yo pondría a la enoxaparina o algún tipo de anticoagulante que también es fundamental. Ese sería el trípode que no puede faltar en todos los pacientes. Después ya podemos agregarle, como mencionamos, los otros tratamientos complementarios con evidencias disímiles, el remdesivir, el tocilizumab, con evidencia reciente un poco más favorable, pero con un precio demasiado elevado para justificar tal vez su uso en muchos pacientes, y otras drogas que se están usando mucho como el baricitinib, que todavía tienen un trecho importante como para demostrar su utilidad. Doctor, en el INERAM los pacientes llegan ya con un agendamiento previo, no así en otros hospitales donde están comentando algunos directores que la gente fallece en el auto antes de ingresar al hospital porque llegan ya en un estado muy deteriorado. Hay algunos que incluso están todavía en los pasillos con sus tubos de oxígeno y mueren en un pasillo sin llegar a terapia intensiva. ¿Cuál es la experiencia en relación a eso desde el INERAM? Tenemos también esas malas experiencias, lógicamente, en la medida que no existan más lugares para ubicar a los pacientes y que estén, digamos, cómodamente internados, vamos a ver cada día más eso, ¿verdad? Si no, afortunadamente tratamos de dar respuesta rápida y generar la mayor cantidad de camas posibles por día, dando altas, pero no es suficiente. Por ejemplo, en el día de hoy hemos dado 12 altas aproximadamente en uno de los pabellones. Sin embargo, en el área de espera tenemos 26 pacientes.
Es decir, podemos meter 12, pero otra vez quedaron más de 10 que quedaron allí en las salas de espera, y otra vez esas salas se van llenando en el transcurso del día, y a esta hora probablemente ya haya más de 20 otra vez allí esperando. Entonces es como nunca se acaba, ¿verdad? Lo que tratamos nosotros en forma hasta desesperante a veces de ofrecer respuesta, pero es como una canilla que está persistentemente abierta y que no podemos pararla solamente con la mano, ¿verdad? Doctor, respecto a eso que estás mencionando, por último, agradeciendo el contacto también, no hay una publicación que haga el Ministerio de Salud de cantidad de altas. Creo que es un dato importante porque de alguna manera muestra también la otra perspectiva de esta historia. Sí hay el número que se da a conocer de cantidad de personas recuperadas en sí, pero el alta en los hospitales entiendo que tiene otra dinámica. ¿Cuál es la diferencia en un día común, corriente que tienen ustedes de cantidad de personas que se hospitalizan versus cantidad de altas que dan? Y hoy está en una relación más o menos de 2-1 a favor de la gente que debería hospitalizarse. Es decir, las altas que damos cubren el 50% de la necesidad de internación. No estamos, como son pacientes en su gran mayoría nuevos los que ingresan, y un paciente tiene un promedio de 5 días de internación, las altas que damos diariamente no pueden satisfacer la demanda. Y lo mismo ocurre en las terapias intensivas, donde en este momento probablemente lo que se espera, entre comillas, hay más fallecimientos que altas en algunos días, y los pacientes que están esperando, algunos están esperando por fallecimientos más que por altas. Entonces estamos en una situación crítica que nos está demostrando que este virus es absolutamente implacable y que tenemos que de alguna forma protegernos. Siempre hablamos que lo mejor es la prevención y que tenemos que evitar llegar como sea a estos estados más severos. Doctor, gracias por el tiempo. Un abrazo. Otro para ustedes. Buenas noches. El doctor José Fusilo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología. Datos importantes.